Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Medical Properties Trust, MPV para los que quieran sintetizar, y esta empresa me la pedisteis a través de los comentarios, lo cual agradezco la sugerencia y espero que os sea de mucha utilidad. Y MPV es una empresa que se dedica a la inversión inmobiliaria, está especializada en la inversión en inmuebles sanitarios, es decir, que tienen este fin, por lo tanto se lo alquila o incluso se lo acaba revendiendo a empresas que se dedican pues al sector sanitario, hospitales, centros médicos especializados, cualquier cosa donde ellos puedan ver un valor a largo plazo. La verdad es que es una REIT bastante especial porque es algo distinto a lo que hemos ido viendo últimamente en temas REIT, ¿vale? Habíamos visto American Tower Corporation que alquilaba torres de telecomunicaciones, también Cellnex que lo hacía, era una REIT que alquilaba torres estratégicamente colocadas a telecomunicadoras o antenas de televisión o todo el que necesitase esa cobertura. Luego estábamos con la típica red que alquila, compra inmuebles para particulares. Y luego tenemos esta red que invierte en centros sanitarios, ya sea construyéndolos o comprándolos, para alquilarlos a largo plazo a centros sanitarios, a hospitales. El caso es que actualmente la empresa capitaliza unos 5.400 millones de dólares, tiene un PER de 17-18 veces beneficios y tiene un dividendo, según los datos de Google, ¿vale? Del 12,83%. Es una rentabilidad del dividendo bastante elevada, algo también muy común en empresas REIT, pero es que además esta rentabilidad está bastante inflada debido a la gran caída que ha tenido el precio de la acción en los últimos, pues en el último año un 39% y en los últimos 5 años se queda con una caída del 35%. Por lo tanto, nos encontramos con la empresa en zona de mínimos, incluso en zona en la que no llegaba desde el 2009. Por lo tanto, muchos de vosotros, y con razón, os habéis interesado en la compañía y a lo mejor os estáis planteando abrir una posición. De eso yo ya ahí no me meto, tened en cuenta que este vídeo no es ninguna recomendación de compra, venta o mantener, pero bueno, vamos a analizar desde el punto de vista financiero, de la forma más objetiva posible, las cuentas de resultados que ha presentado la compañía para que vosotros podáis proseguir en el estudio y análisis de la empresa. Y no es una empresa que, digamos, haya crecido mucho su nivel de ventas. Tened en cuenta que es una empresa endeudada que para adquirir otros centros, otros edificios para realquilar, pues necesita realizar grandes inversiones y eso conlleva pues o ampliar capital o emisión de deuda. Entonces, digamos que es una empresa con deuda y le va a costar seguir emitiendo deuda porque se puede poner en problemas. El caso es que, fijaros, desde 2020 a ahora las ventas han ido incrementándose anualmente, pero en el 2023 y en el 2024 se esperan, digamos, que las ventas caigan o se estanquen. Por lo tanto, en términos de ventas, no esperemos grandes crecimientos. Es una empresa madura y que tiene pues una oferta bastante inelástica, o sea, bastante fija. Y el aumentar su oferta, ¿vale? Es decir, un nuevo hospital, por ejemplo, pues le va a conllevar una gran inversión previamente. Aún así, es una empresa con beneficios y estos los reparte en forma de dividendo. Luego, en el balance de situación, podremos apreciar un poco más los efectos de este alto dividendo en el patrimonio neto y cómo está comprometiendo la empresa a largo plazo. Veremos si es viable o no. Y ya que hemos comentado el tema deuda, vamos a empezar analizando pues cómo es su deuda y cómo está estructurada. Por lo pronto vemos que la mayor parte de su deuda es con tasa fija, por lo tanto el incremento de los tipos de interés a esta deuda ya emitida no le va a afectar. ¿Cómo le puede llegar a afectar este incremento de los tipos de interés? Por un lado, tiene dos préstamos que son variables, uno de unos 1.031 millones y otro de 200. Este de 200 tampoco es la afectación que va a tener en la cuenta de resultados, pero este de aquí, a lo mejor la cuota o los vencimientos, los intereses, ya empiezan a molestar, ¿vale? Es una cuota del 4 o 6%, es bastante elevado y si sigue incrementándose los tipos de interés podrían llegar a perjudicar pues, la empresa. En cuanto a los vencimientos de deuda, el más próximo es este en libras para el 2024 y son unos 129 millones y estos 802 en dólares australianos. A ver, son unos 900 millones de dólares y a mi modo de ver, luego analizaremos cómo está la situación y si va a poder hacer frente a este pago de deuda. Que a lo mejor eso es lo que más debería de preocuparnos a día de hoy, que la empresa consiga sobrevivir, ¿vale? Como todas en realidad, pero bueno, vamos a verlo desde el punto de vista financiero cuando llegan los vencimientos de deuda. Los demás, digamos que están a unos plazos bastante largos y podría la empresa pues
ir ahorrando, digamos, entre comillas, para luego pagarlo. El problema de estas empresas es que a veces optan por refinanciar esta deuda, aplazar el pago y en ese momento dado, cuando nos encontramos que los tipos de interés están elevados, pues ahí cuando tú refinancias esta deuda te encuentras que ya no pagas un 2%, sino que ya tienes que pagar cerca del 5, 6, 7% y como esté la situación y como te hayas llevado con los bancos, podría ser incluso más, ¿vale? Porque ellos te valorarán con un riesgo. Al final de cuentas, la deuda suma un total de unos 10.492 millones de dólares. Fijaros aquí tenemos, pues, mejor visto, pues cómo están los vencimientos. Fijaros que el mayor vencimiento pues viene a ser en 2026, que es un 25% de la deuda total, mientras que en el 2023 únicamente el 4,7, en el 2024 el 8,9, ¿vale? Era un vencimiento, digamos, importante, como habíamos comentado, unos 900 millones aproximadamente. Y en cuanto a nivel de área geográfica, ¿vale? Que esto es importante porque si hay grandes fluctuaciones en el tema de divisas y vemos que la mayor parte de nuestros ingresos vienen en dólares, si el dólar se deprecia, posiblemente tengamos problemas para pagar otras divisas que puede que se hayan revalorizado frente al dólar. Y bueno, retrocediendo un poco en esta presentación, si no he entendido mal, no he encontrado el estado de flujos de efectivo, pero bueno, con la cuenta de resultados y el balance de situación vamos a tener suficiente. Sin embargo, aquí tenemos una previa de qué es lo que ha generado fruto de las operaciones o de las actividades. Vemos que para 31 de marzo del 2023 la empresa ha generado unos 178 o 179 millones de dólares frente a los 218 del año pasado. Ha habido una disminución, de hecho habrá una disminución del beneficio, pero luego también veremos qué es lo que ha podido afectar a la empresa para tener este beneficio en el año anterior, mientras que en este no ha habido tal beneficio. Y ya nos encontramos en la cuenta de resultados a 31 de marzo del año 2023. Vemos como las ventas descienden un 14,42%. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Se ve que la empresa está con algunos problemas con sus clientes, los cuales están suspendiendo algunos pagos. La verdad es que tampoco he profundizado mucho más en el tema y no sé el motivo exacto. No sé si están cancelando contratos con ellos, con Medical Properties Trust, pero el caso es que las ventas han disminuido, las rent billet, o sea, los alquileres facturados han disminuido y por lo tanto las ventas han caído. Este 14,42% la verdad es que es significativo, son unos 59 millones aproximadamente de dólares y esto se va a notar. Luego cuando continuamos vemos que el total expenses se incrementa en un 1,7%, por lo tanto claramente en términos de rentabilidad la empresa ha empeorado bastante su margen neto. Y luego además nos encontramos que la empresa ha realizado un Real Estate and Other Impairments, ¿vale? Ha realizado impairments, pues imagino, de algunos activos, los cuales pues han disminuido su valor y han tenido que retroceder. Fijaros en el gain on sale, ¿vale? Que este año es únicamente 62, pero el año anterior fueron 451 millones de dólares. Esto llevó o propulsó la empresa a tener unos beneficios bastante elevados, ¿vale? Que estos únicamente son por la actualización contable del valor de los activos que tiene la empresa en balance. Es decir, tenemos una propiedad, la cual está pues en X zona, vemos que la zona pues aumenta su valor por lo que sea, por unos mejores servicios públicos, por un incremento de la renta por cápita de la zona, etcétera, etcétera. Entonces se hace una actualización. Entiendo yo que esto está auditado, ¿vale? No lo pueden ir haciendo la torera, pero esto le reportó a la empresa unos beneficios de 451 millones, los cuales hacen que la empresa capitalice. Y esto es algo muy común en muchas redes. Esto mismo sucedía en SBB, esa famosa empresa que ahora mismo pues lo está pasando bastante mal, la cual pues iba actualizando el valor contable de sus activos año tras año y va aparentando unos beneficios enormes. ¿Qué pasa? Que de caras a las financieras, pues esto es bueno porque, oye, qué cantidad de activos, qué gran respaldo tienen para pagar deuda, pero a la larga, si tú no vendes esto, realmente no se materializa ese valor. Algo similar sucede a las divisas. Cuando tenemos activos en el extranjero y resulta que se aprecia la divisa de esos activos en el país en cuestión, pues resulta que eso se acaba trasladando a un beneficio y eso se acaba viendo en el Incomprehensive Income y por lo tanto, pues no es una ganancia materializada, pero existe y se tiene que contabilizar. Por lo tanto, podéis apreciar el gran impacto que tienen estas valoraciones de los activos inmobiliarios que tiene la compañía en su cuenta de resultados, las cuales nos da la sensación de que la empresa pues está barata aquí, con un beneficio súper disparado. Sin embargo, en este vemos ya más la realidad, pese a que ha habido un impairment de 89 millones. Si no hubiéramos tenido este impairment y normalizáramos el beneficio, diríamos que a lo mejor tendríamos un beneficio de unos 120 millones de dólares aproximadamente.
Y ya nos encontramos en el balance de situación a 31 de marzo, vamos a compararlo con el 31 de diciembre del año 2022. Vemos cómo la empresa pues prácticamente mantiene plano sus activos respecto al inicio del periodo. Fijaros cómo la empresa en el corto plazo la verdad es que tiene un activo circulante interesante y es superior a los vencimientos a corto plazo que tiene la empresa en cuanto a deuda. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de estos activos circulantes están en inversiones no consolidadas de joint ventures y luego están en inversiones pues de las de las entidades que tienen operaciones. Entonces estamos viendo que la empresa tiene prácticamente unos 2.800 millones de dólares aquí parados. Es interesante pues que estos dos activos son bastante importantes y habrá que ver si estos acaban pasando a ser algo a largo plazo, ¿vale? O bien acaban siendo vendidos o incluso cobrados. Tened en cuenta que son inversiones, deberían poderse convertir en líquido en el caso de quererlo hacer. Luego, por otro lado, vemos cómo la caja se aumenta respecto al periodo del año anterior y hay que tener en cuenta que la empresa ha incrementado su deuda financiera. La empresa en sí también está muy capitalizada, tiene un patrimonio neto del 42% del pasivo total. Y aquí podréis apreciar la deuda que habíamos comentado inicialmente en el vídeo. Tened en cuenta que la empresa paga un dividendo bastante elevado, tiene un payout superior al 100%. Y esto mismo se ve reflejado, pues hemos tenido un beneficio de 30 millones y aún así hemos pasado de unos retained earnings de positivos de 116 millones a un déficit de unos 25 millones. Por lo tanto, el dividendo es superior a lo que viene a ser los beneficios. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? Pues que realmente, pese a haber una generación de caja de unos 200 millones aproximadamente, se han pagado pues unos ciento y pico en dividendos. Entonces, estamos hablando de que la mayor parte de lo generado se va a remuneración al accionista. Luego, también podemos apreciar que había un incremento de deuda y por lo tanto es muy probable que para mantener las inversiones y para pagar el dividendo la empresa haya empleado deuda a largo plazo, que aquí se ve reflejada como pasa de 10.268 millones a unos 10.438 millones. Entonces el tema del dividendo no es que sea algo malo, simplemente que por un lado descapitaliza la empresa y por el otro lado pues nos seca la liquidez. En este caso ha habido un incremento de cash porque ha habido un incremento de la deuda, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que en términos de liquidez, la empresa de momento tiene unos 300 millones de dólares en cash, genera unos 200 por trimestre, ¿vale? Que no es para nada despreciable. Y estos los debería ir acumulando porque, claro, se van viniendo vencimientos de deuda, como hemos ido viendo. Y necesita para el 2024 unos 900 millones aproximadamente. De momento el cash no está aquí, ¿vale? Pero a medida que vaya avanzando los ejercicios, es muy probable que vaya ahorrando para, al final de cuentas, pagar o bien refinanciar. Es decir, que cuando esta deuda pase a corto plazo, de nuevo se le reclasifique a largo plazo. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Refinanciar va a encarecer los costes, ¿vale?, de financiación, porque los tipos de interés se han incrementado. Entonces, existe el riesgo o el riesgo potencial de que pueda haber incluso una suspensión del pago de dividendos, ¿vale? Esto por un lado podría llegar a pasar. Entonces, este dividendo tan atractivo que estamos valorando actualmente puede ser que no llegase a mantenerse a lo largo del tiempo. Pero esta empresa tiene una reputación de pago de dividendo creciente y dudo también que quieran hacer eso. Entonces, fijaros el capital que ha adquirido la empresa de unos 8.500, pues aquí se va incrementando, imagino, por los stock-based compensation. Y es una empresa que prácticamente su patrimonio neto, el 100%, es las aportaciones de los accionistas. Por lo tanto, tampoco descartaría una ampliación de capital en el caso de que la empresa se encontrase en una situación de liquidez o una tensión de tesorería muy elevada y lo llegase incluso a valorar. Pues esto, a mi modo de ver, no sería valorable muy positivamente. Pero en el caso de que la deuda apriete, estamos respaldados con unos activos de unos 13.000 millones frente a los 10.400 de deuda. Por lo tanto, esto la verdad es que es algo positivo. Y estas tierras, estas propiedades, ¿vale? Todos estos inmuebles son el 68% del activo total. Por lo tanto, a día de hoy valoro bastante positivamente la estructura de capital que tiene la empresa, ¿vale? A tener en cuenta el tema liquidez, que únicamente lo que lo tensiona realmente es el pago de dividendo, pero es que estas empresas suelen tener en cuenta la amortización, ¿vale?, como una generación extra, porque al final de cuentas tú amortizas el activo contablemente, pero realmente en la vida, ¿vale?
el valor de mercado, digámoslo así, pues va ganando valor, porque últimamente, y es bastante común encontrarnos, no, el ladrillo siempre aumenta. Bueno, pues son activos estratégicos que al encarecerse las materias primas, la mano de obra en general, pues construir un edificio de las mismas características acabe siendo mucho más caro que los que ya se han hecho en el pasado y por lo tanto estos activos ganan valor. Además, la situación, la ubicación a veces es exclusiva y esto también le da un valor intangible que no se acaba apreciando tampoco en los estados financieros. Por lo tanto, en este aspecto yo no veo problema. Sí veo problema que empiecen a hacer impagos sus clientes, porque haya habido un precedente con la suspensión de pago de una renta de un hospital que, bueno, ahora mismo no recuerdo exactamente en qué localización, pero claro, esto podía marcar un precedente y que mermase un poco los ingresos y esto podría comprometer la deuda en el caso de llegar a esa situación. Y bueno, estas son las cosas que se tendrían que tener en cuenta en esta REIT. A mí me gustaría saber qué es lo que opináis vosotros. Es posible que algunos youtubers hayan hablado de ella y la verdad es que, bueno, es interesante desde el punto de vista del dividendo, pero que sepáis que va descapitalizando por un payout superior al beneficio. Cuando hay una revalorización extra de los activos, como pasó en el trimestre del año anterior, pues la sensación de payout es inferior. Y también tened en cuenta que estos activos de aquí, pues irán, fijaros cómo descienden, ¿vale? Por las amortizaciones, pero, y por algún impairment, pero oye, a largo plazo, a valor de mercado, podrían haber sorpresas, ¿no? Son activos bastante estratégicos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, darle like, suscribiros y hasta pronto.